Mojeponaite Boejara David Galeano. Aguillete Boejara Lilian, Abeibete Imaiteimi, Boejara Catupirí Valentina Canesebe, Humacá Instituto Superior de Lenguas, Aupecueva y Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada, Opa Bete Apeñemea Coca Arube, Amboyo Ayo ABMS Maite Joribega. Ko apengo je kurise amombe umihangamba emba eva hina mi je pi api guarani ñe guarani mbo ereje guajena pe Mojara Carlos Ferreira ese pe guarani ñande puruaña ne ta emba eva te kotene ya poika tu hangwa sa ñe mojenda pona ve ha peango be amonja sea be me ñe penuname. Nuestra participación es para, en este caso, poner de manifiesto nuestros puntos de vista con respecto al tema del guaraní en nuestro país y cuáles podrían ser los caminos que tendríamos que recorrer mirando hacia adelante. Hoy tenemos una situación socialmente hablando muy interesante. El Paraguay sigue teniendo el guaraní como idioma de uso mayoritario. Getabeñe, Meñañea, guaranime, Saibeo y Purúa castellano. Sin embargo, hay una actitud muy tibia todavía del Estado paraguayo con respecto a políticas que puedan promover con fuerza, con ímpetu, con vigor, la promoción, la difusión, la enseñanza al guaraní. Y de entrada poner nuestra preocupación ante este intento que se está desarrollando lenta y silenciosamente en el sentido de prácticamente anular la Secretaría de Políticas Lingüísticas, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo. Hemos trabajado muchísimos años junto con otras instituciones para que la Secretaría se haga realidad, para que antes que eso la Ley de Lenguas y a través de la Ley de Lenguas la Secretaría de Políticas Lingüísticas y también la Academia de Lengua Guaraní. Entonces, en primer lugar, nuestra manifestación de apoyo a la permanencia de la Secretaría de Políticas Lingüísticas de nuestro país y sobre todo a facilitar los rubros requeridos. Imboria fue tereingo be SPL Oreco a Pirapire, Imboria Ju, a Tecotenepe Ñambo Getabe. Se hablaba de un presupuesto de 7.000 millones y algo, pero en realidad eso no es nada. Acá tendría que haber una apuesta fuerte del Estado. Para eso nosotros tenemos Itaipú y tenemos Yacenetá y tenemos otras fuentes de ingresos que pueden fácilmente proveer dinero para la promoción del guaraní, si eso está en el espíritu, en el ánimo de las autoridades nacionales. Entonces, en primer lugar, solicitar a través de este Congreso también a las autoridades nacionales una primera medida de mantener y fortalecer la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Dos, en este caso, facilitar más recursos, porque de nada tampoco nos sirve una secretaría que apenas tiene rubros para pagar funcionarios y no tiene los rubros necesarios para llevar adelante los muchos proyectos que hay y que en su momento la ministra Ladislao Alcaraz de Silvero intentó llevar adelante, hizo un esfuerzo extraordinario, nosotros reconocemos y valoramos eso y del mismo modo al actual ministro, el doctor Javier Vivero, con quien tuvimos la oportunidad de conversar y ponerle de manifiesto nuestro apoyo y sobre todas las cosas nuestro deseo de que la Secretaría cuente con más rubros. Segundo, esa actitud positiva hacia el guaraní tiene que verse también en el campo de la educación. Desde 1998 somos muchas las instituciones, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es una de ellas, que viene solicitando sistemáticamente el cambio del plan de estudios y del modelo de enseñanza aplicado en escuelas, colegios. Creemos que el actual ministro, como en algún momento lo dijo públicamente, tiene una actitud positiva hacia el guaraní. Sabemos que hoy en día tenemos a una destacada docente Boejara Guaraní, la profesora María Gloria
Yaquet al frente de uno de los viceministerios, y creemos que con ellos se puede dar ese gran paso, gran salto para, primero que nada, reorientar el modelo de enseñanza. De Puruaco anga en mama vea opitamata picuepe. Hoy tenemos una serie de herramientas tecnológicas que ni siquiera aparecen como perspectivas a ser utilizadas en las clases, a no ser que sea una cuestión de iniciativa de los docentes, pero como una presentación del ministerio indicando cuáles pueden ser y cuáles son esas herramientas y de qué manera se utilizan. Hasta hoy no vemos nada de eso. Entonces, que ojalá se produzcan, que ojalá las decisiones tomadas por la academia puedan hacerse realidad en el ministerio. Hasta ahora tenemos una cheguetí, tenemos una gramática que a nosotros nos preocupa. Nosotros todavía no subimos al carro justamente por eso, porque no tenemos libros de escuelas y colegios que ya muestren esos cambios generados por la academia. Eso tiene que ocurrir. Si eso no ocurre, vamos a generar otra vez un caos. La academia dice una cosa, los libros dicen otra cosa y vamos a caer en lo mismo de siempre. Entonces, se hace perentorio, modificar los libros. En tercer lugar, aumentar la formación de recursos humanos, profesores, licenciados, magísteres, doctores en lengua guaraní. Eso es fundamental. Nosotros, por nuestra parte, aportamos hasta el año 2021, año que se clausuró el profesorado, y hasta ahora sepamos por qué, ¿verdad? Más de 30.000 profesores, formados gratuitamente para el Estado paraguayo. Y 30.000 no es nada, si en el escalafón, digamos, en el total de docentes hay como 80.000. Nosotros hemos llegado a 30.000. Sabemos que está el Instituto de Lingüística Guaraní, que está el IELGUAP, que está la Universidad Nacional de Itapúa, que están otras instituciones, pero juntas así todavía no cubrimos ese amplio espectro de 80.000 y probablemente más que requerimos. ¿Qué otra cosa más? Tenemos que tener una mayor presencia en el mundo virtual. Todo lo que hoy tenemos son esfuerzos particulares. Acá no, el Estado quita el pecho y muestra al mundo hoy en día Wikipedia en guaraní, hoy en día Mozilla, Firefox, hoy en día el traductor, pero el Estado no puso un solo céntimo en eso. Un hecho vergonzoso en la historia del Paraguay es que todo eso se generó por, como dice un querido amigo, el arquitecto Alfredo Baesgen, a pulmón. Yo creo que en gran medida todos los que estaban metidos en el tema guaraní estaban hartos de hacer las cosas a pulmón, ¿verdad? Todos hacemos esto porque nos gusta, porque queremos, pero esa no es la vía. Por eso que estamos requiriendo más rubros para la Secretaría de Políticas Lingüísticas. No solamente en la permanencia, sino que más rubros. Y que estas instituciones grandes, donde bochornosamente hay gente que gana 150 millones de guaraníes al mes como sueldo mensual, más 3, 4 aguinaldos, más rubro por hijo, por título, una vergüenza de gente que está chupando todo el dinero del Estado y en este caso, en vez de dirigir ese tipo de dinero a los sectores que en este caso requieren de esos rubros para darle vitalidad, por ejemplo, a la lengua guaraní. Entonces nosotros necesitamos más herramientas dentro de lo que ya disponemos, aumentar, formar a la gente en ese sentido. La misma cosa, la presencia internacional. Nosotros tenemos que generar redes, porque no solamente hablamos guaraní en Paraguay, también están los hermanos argentinos, los brasileños, los bolivianos y muchísimas universidades del mundo que hoy en día promueven la enseñanza guaraní. Y si queremos nosotros tener una presencia de calidad y de excelencia, pues tenemos que apostar a la calidad y la excelencia. Entonces, citando así rápidamente, uno, la permanencia y el fortalecimiento de la SPL, la misma cosa la Academia de Lengua Guaraní. Segundo, más rubros para desarrollar políticas en los medios de comunicación. Hoy en día no tenemos programas en televisión en horarios centrales, salvo algunos que otros. Esos algunos que otros demostraron que le gusta a la gente. Está el caso de este último de la serie Marilina que atrajo la atención de todos, ¿verdad?
Bueno, y como eso necesitamos espacio en la televisión, en la radio, en los diarios, en todas partes. Y eso se hace con dinero, nadie regala eso. Luego, lo que decía la formación de más recursos humanos, la presencia del guaraní en Internet y sobre todo esa actitud que esperamos también del Ministerio de Educación en el sentido de modificar el modelo de enseñanza y reordenar los libros. Libros terribles, con errores ortográficos que en vez de enseñar, hacen que las personas cometan más errores, los estudiantes, los docentes mismos. Necesitamos de eso con urgencia. Eso es lo que en este corto tiempo puedo decir y sobre todas las cosas remarcar nuestra postura como institución de trabajar sostenidamente por el guaraní y hacerlo en el marco de tantas instituciones que hoy están congregadas gracias a la doctora Valentina Canese, que generó un espacio de convergencia de varias instituciones y que este sea un espacio válido también para que lleguen nuestras voces de socorro y sobre todo las voces de protesta que también tenemos siempre los que estamos vinculados al guaraní. Peape SAPM, Aguillema Teserendu Jaguereje, A, Once Porambá, Coaco Tembia Poguazú, y A Umiña Neretano Viseña Nerendú, Omoneico Amaya Yeurea, A Ipajitepe, Aguillea Imbojara Valentina, Opadareape, Omoneireje, Tembia Poguazú, Omboayereje, A Oñandidepa, Ñaña Añamba Poñane.